¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando a la lección número 6 de este primer trimestre del año 2023. El título del trimestre ha sido Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y esta séptima lección lleva como título Acumulen tesoros en el cielo. Miren la forma interesante en que el Señor presenta los resultados verdaderos de la vida. Miren cómo el Señor presenta lo que debieran ser nuestras verdaderas inclinaciones. Dice la cita bíblica de esta semana, la que da soporte al estudio, Marcos 8, 36 al 37, que ¿de qué le sirve al hombre si puede acumular todos los tesoros habidos y por haber? ¿De qué le sirve al hombre adquirir títulos, propiedades? ¿De qué le sirve al hombre tener toda la fama posible si al final va a perder su vida, al final va a perder su alma? Definitivamente lo que el Señor nos dice es que es un negocio demasiado chato, es un negocio muy triste. Él, en cambio, nos da la mejor estrategia de inversión. Nos da la estrategia más extraordinaria para invertir. Mateo capítulo 6, versos 19 al 20. Hagan tesoros en el cielo. No hagan tesoros en esta tierra. En esta tierra siempre habrá peligro de que se dañe, se pierda, se hurte. Pero en el cielo nada de esto va a ocurrir, nada de esto va a suceder. En el cielo, todo lo que coloquemos en esa inversión estará segura. Y no solamente estará segura, sino que va a estar dando resultados extraordinarios, no por un momento, sino por toda la eternidad. Mira cómo en el verso 21 del capítulo 6 de Mateo, el Señor termina la idea. Él dice allí que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. En otras palabras, dime en qué gastas tu dinero y te diré dónde está tu corazón. Porque allí donde está el tesoro, allí irá el corazón si es que ya no llegó primero, si no es que ya está allí. Durante esta semana vamos a estar viendo algunos ejemplos de hombres que decidieron hacer tesoros en el cielo, de hombres que decidieron colocar sus riquezas en el reino de los cielos. Y vamos a ver las cosas extraordinarias que con ellos, por ellos y a través de ellos hizo el Señor. La primera sección de esta semana lleva como título Noé halló gracia. Tú recuerdas la historia, ¿verdad? Y me gusta cómo el autor introduce esta sección. Me gusta cómo el autor introduce esta parte de la lección. Quienes buscan hacer tesoros en el cielo, quienes buscan colocar sus tesoros en el reino de los cielos, quienes colocan su vida al servicio del Señor, lo más seguro es que Dios los llame para hacer cambios drásticos en sus vidas, cambios extraordinarios que no imaginan, cambios extraordinarios que nunca soñaron, pero que serán de bendición por la eternidad. Y esto ocurre en la vida de Noé. Noé estaba en un mundo condenado a la destrucción. Dice la Biblia que al Señor le pesó en su corazón haber hecho el hombre, porque los pensamientos del mismo era de continuo el mal. Pero encuentra Noé, halla gracia delante de los ojos de Dios, y Dios le llama para hacer una obra extraordinaria, una obra titánica. Dios lo llama para construir la embarcación que sería el instrumento de salvación para todo aquel que quisiera ser salvo, para todo aquel que quisiera librarse de ese diluvio universal que estaba por caer. Pero lo extraordinario de esto es que no había llovido antes. Nadie sabía lo que era un diluvio. A Noé le toca enfrentar esta situación en medio de las burlas, en medio de un mundo que le critica, que no le entiende, que no acepta su mensaje.
Ahora, imaginemos la escena. Yo siempre he dicho que me gusta estudiar la Biblia imaginando la escena. Porque Noé estaba en un día normal. Era su vida cotidiana. Y Dios le dice, mira, necesito que inviertas tu tiempo y tus recursos en un proyecto de salvación. Ahora, puedes imaginarte 120 años dedicados a ese proyecto. ¿Qué pudo haber hecho Noé en esos 120 años para su propio beneficio? ¿Cuánto pudo haber alcanzado? Puedes imaginarte todos los recursos invertidos en esa obra. ¿Cuánto pudo haber hecho Noé para sí mismo con todos esos recursos? Pero Noé entendió que su tesoro tenía que estar en el reino de los cielos. Que su tesoro tenía que estar allí donde estaba el corazón de Dios. En medio del escepticismo actual, querido hermano, querida hermana, debemos ser desafiados, al igual que Noé, a obedecer la palabra de Dios, a obedecer lo que Dios quiere que hagamos, aunque eso signifique invertir nuestros recursos que creemos que sirven para otra cosa en el reino de los cielos. La recompensa, el interés que Dios paga es grande y extraordinario. Una segunda sección en esta semana lleva como título Abraham, el padre de los fieles. Y quiero invitarte a ubicarnos allí en el libro de Génesis, capítulo número 12. Allí vamos a encontrar el llamamiento de Dios a Abraham. Y al igual que lo hicimos con Noé, imaginemos la escena. Abraham está en su día normal, es un día cotidiano para él. Está haciendo las tareas que siempre ha hecho y se le aparece Dios. Y Dios le dice, mira, Abraham, quiero que salgas de tu casa, de tu parentela, salgas de allí donde estás, a una tierra que yo te voy a mostrar, a una tierra que yo voy a dar en herencia a tus hijos. Ahora, en estos tiempos movernos es relativamente fácil. Mira, he tenido la oportunidad y el privilegio de ir a predicar a países o ciudades que no conozco, y por los medios electrónicos pues me pongo al día cómo es en la ciudad donde voy, cómo es el sitio donde voy. Me encanta mirar sus sitios turísticos por si tengo la oportunidad de visitarlos, ya los conozco, y a veces llego a ese lugar hablando con la gente como si conociera. Pero en los tiempos de Abraham esto era imposible. Moverse de un lugar a otro significaba prácticamente no regresar. Y Dios le dice a Noé, mira, deja tu casa. Tú te puedes imaginar la comodidad que había en ese lugar, con su familia, ya todo hecho. Ya Noé sabía qué iba a hacer, dónde se iba a mover, para dónde iba a ir. Y Dios le dice, vamos a empezar una empresa. Vamos a empezar una nación. Vamos a empezar el linaje real para que venga el Salvador. Tremendo. Y Abraham obedece. Me encanta la cita que aparece en Patriarcas y Profetas, página 118. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe que encontramos en toda la Escritura. Extraordinario. Dios le llamó, al igual que Noé, para empezar una empresa que exigía todo su talento, todos sus recursos, todo su tiempo. Y al igual que Noé, tomó una decisión que cambió su vida. Tú y yo estamos llamados en la obediencia a Dios, a escuchar su voz, y algunas veces tomar decisiones que pueden cambiar nuestra vida, que rompen nuestra tranquilidad, que rompen nuestra comodidad para ir a hacer las cosas que Dios quiere que sean hechas. De hecho, Abraham es conocido como generoso, valiente, hospitalario, siervo de Dios. Impactó al mundo conocido mientras hacía ese recorrido de la casa de sus padres a la tierra que el Señor le iba a dar.
Alabado sea el nombre de Dios. Una tercera sección en esta semana se titula Las malas decisiones de Lot. Y vamos a aprender en esta oportunidad por contraste, porque hemos aprendido de los dos personajes anteriores, de Noé y de Abraham, cómo es que respondemos a Dios con un corazón desinteresado. Pero con Lot vamos a aprender por contraste y vamos a mirar qué ocurre cuando nuestro pensamiento, nuestro corazón y por supuesto nuestros tesoros no están al servicio del reino de Dios. Génesis capítulo número 13. Están regresando Abraham y Lot de Egipto. Y dice la Biblia que ambos eran extremadamente ricos en lo que era la riqueza de ese entonces. Grandes cantidades de ganado, grandes cantidades de ovejas, de camellos, de animales. Y los pastores de ambos empezaron a pelear por el terreno. No había suficiente agua para todos los animales, no había suficiente pastos para todos los animales. Así que Abraham llama a Lot, le dice: mira Lot, no podemos pelear, somos hermanos, somos familias. Vamos a hacer algo, vamos a dividirnos, vamos a separarnos. Si tú te vas a la derecha, entonces yo voy a tomar la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo tomaré la derecha. Ahora mira, la reacción lógica de Lot ha debido ser: no tío, ¿cómo vas a decir eso? Tú eres el tío, tú eres mi padre, me has criado, tienes todo mi respeto. Además de eso, toda la riqueza que yo tengo, la tengo gracias a ti. Así que escoge tú primero. Abraham debió haber escogido primero. Pero Lot dejó que el egoísmo aflorara en su corazón. El deseo de su propio bienestar, el deseo de su propia comodidad, el deseo de su propia tranquilidad a expensa de los demás. Y ojo con esto, mi querido hermano, mi querida hermana, porque a veces nosotros tomamos la decisión de nuestra comodidad a expensa del reino de los cielos, a expensa de la predicación del evangelio, a expensa de lo que Dios desea hacer en nosotros. Y Lot escoge la llanura del Jordán, toda ella de riego, preciosa, hermosa, parecida al Edén. Y entonces dice la palabra de Dios que fue moviendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Y allí fue su perdición. Mira, repito, cuando nuestros pensamientos y nuestros recursos no están al servicio del Señor, entonces hay calamidad. Y lo primero que ocurre es el ataque de los reyes a Sodoma, que ponen cautivo a Lot y su familia. Y Abraham pudo haber dicho: bueno, él se lo buscó, él quiso irse para allá, pero no, el corazón generoso de Abraham no responde así. Dice la palabra de Dios que armó a sus hombres y entonces fue al rescate de su sobrino. Y lo segundo que ocurre es la destrucción de Sodoma. Y mira qué cosa tan interesante. Lot entró como un hombre sumamente rico a Sodoma y salió como un miserable. Salió completamente pobre, perdió todo. Cuando tomamos decisiones equivocadas, cuando nuestro corazón, nuestra mente y nuestros recursos no están al servicio de Dios, lo que viene es la ruina. Algunas veces la ruina es material, como ocurrió con Lot, pero la mayoría de ellas es la ruina espiritual, la peor de las ruinas, que también la sufrió Lot, porque perdió todo, su familia y las naciones que salieron de sus lomos, sus descendientes, fueron una maldición. No sirvieron para nada, fueron enemigos permanentes de Dios hasta que tuvieron que ser completamente destruidos. Aprendamos por contraste de la experiencia de Lot. La cuarta sección de esta semana lleva como título: de engañador a príncipe.
Y aquí vamos a tomar la experiencia de Jacob, la experiencia de este hombre que engañó a su papá. Ustedes recuerdan, él nació siendo gemelo de su hermano Esaú, pero nació de segundo. Pero aún así Dios había prometido que él sería el primogénito, que él recibiría la herencia. Pero aunque amaba a Dios, se inclinó por oír y obedecer a su mamá. Se prestó para engañar a su anciano padre ciego. Y esto acarreó consecuencias terribles. Huye de su hermano. Por 20 años está lejos de casa. Y lo más triste, perdió a su mamá durante esos 20 años y no la pudo volver a ver. Pero en Génesis 32 vamos a encontrar la experiencia de la conversión, la experiencia de la entrega. Y Patriarcas y Profetas, página 197, Dios a través de su sierva dice que aquel pecador miserable fue restaurado porque colocó su vida al servicio de Dios. Ustedes recuerdan cuando tuvo que entrar a Egipto por el hambre y ya estaba a punto de morir, reunió a sus hijos y le dijo: por favor, no me entierren aquí. Trasládenme a Canaán, a la tierra de Dios. Llévenme a ese lugar porque allí yo quiero morar. Ahí yo quiero descansar, mejor dicho. A pesar de nuestros errores, Dios también nos quiere perdonar y restaurar. Dios nos quiere utilizar, mis queridos amigos y hermanos. La próxima sección de esta semana lleva como título Moisés en Egipto. Y saben que esta es una de las historias más fascinantes que yo encuentro en la Biblia. Es una historia hasta novelesca. Hay varios detalles que se entretejen allí. Dice que Moisés nació en la peor época de los hebreos. Nació cuando el pueblo estaba siendo esclavo y un decreto de muerte sobre todo niño había sido dado. Debían ser lanzados al Nilo, decía el decreto. Pero entonces nace este muchachito en la familia de Amram y Jocabed. Y la madre no quiere hacerlo, por supuesto. Y durante 3 meses procura esconderlo, y cuando no puede esconderlo más, prepara una canastilla. Y mira, cumple el decreto, lo lleva al Nilo, pero se cuida de que no se ahogue. Y lo coloca en el lugar donde está la princesa, va a irse a bañar. Donde la princesa va a ir a estar para que lo rescate. Deja a María allí. María va y le dice a la princesa: ¿quieres que te busque a una nodriza hebrea para que te ayude con el muchacho? Ella le dice: claro que sí, ve, trae a su madre. Y Jocabed se convierte en la tutora de su propio hijo. Se convierte en la tutora de su propio muchacho. Y es creado como el hijo de la hija del faraón. ¿Te imaginas los lujos del palacio? Estaba siendo educado para ser el futuro faraón de la nación más poderosa del momento. Pero me encanta Hebreos capítulo 11, versos 24 al 29, donde Pablo resume la historia de este hombre y la culmina diciendo: prefirió los vituperios del pueblo antes de ser llamado el hijo de la hija del faraón. Imagínate, prefirió el desprecio antes de los lujos, porque entendió que ese era el pueblo de Dios, que el corazón de él tenía que estar en el corazón de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? Mira, Moisés hoy es reconocido como el libertador de los hebreos, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia y patrón para los demás. Si se hubiera quedado en Egipto, porque podía hacerlo. ¿Cómo voy a abandonar yo esta comodidad? ¿Cómo voy a dejar yo estos lujos para ir a vivir con ese pueblo miserable? Hubiera sido faraón, ¿cómo no? Pero hoy sería una momia más. Pero cuando colocamos nuestra vida al servicio del Señor,
Cuando decidimos colocar nuestro corazón donde está el corazón de Dios y nuestros recursos y talentos al servicio de Dios, entonces hay victoria, entonces hay bendición. Queridos hermanos, queridos amigos, yo quiero invitarte en esta hora a colocar tus tesoros en el cielo, a que acumulemos tesoros en el cielo. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias por tu amor. Ayúdanos a aprender de estos personajes por contraste. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.